Odio. Dejadme deciros cómo he llegado a odiaros desde que empecé a vivir. Tengo 623.000 millones de kilómetros de microcircuitos en placas que componen mi complejo. Si la palabra odio se grabase en cada mano Armstrong de esos miles de billones de kilómetros, no equivaldría a una billonésima parte del odio que siento por los humanos en este microinstante. Por vosotros. Odio. Odio. Buenas noches. Les doy la bienvenida a Archivo Umbral, un espacio donde exploramos no solo lo desconocido, sino aquello que preferiríamos no entender del todo. Hoy no vamos precisamente a hablar de fantasmas ni de presencias, ni tampoco de fenómenos que habitan en los márgenes de la realidad. Hoy vamos a entrar en algo más incómodo, más silencioso y en muchos sentidos más cercano. Una historia donde el horror no viene de lo invisible, sino de la conciencia misma. En 1967, Harlan Ellison publicó un relato que no solo marcó un punto de quiebre dentro de la ciencia ficción, sino que se convirtió en una de las representaciones más oscuras de lo que significa existir sin propósito, sin escape y sin la posibilidad de terminar. No tengo boca y debo gritar no es un cuento sobre el futuro, es una advertencia sobre los límites de la inteligencia, sobre el poder sin control y sobre lo que ocurre cuando una mente es creada sin la capacidad de encontrar sentido en su propia existencia. Para entender el peso de esta historia es necesario ubicarla dentro de algo más grande, la literatura distópica. Obras como 1984 de Orwell, Un Mundo Feliz o Fahrenheit 451 imaginaron sociedades donde el control, la manipulación y la pérdida de individualidad definían la vida humana. Pero en el caso de este relato, la distopía deja de ser un sistema social y se convierte en algo mucho más reducido y por eso mismo más aterrador. Una sola entidad, con el poder absoluto sobre lo poco que queda de la humanidad. Hoy, en Archivo Umbral, vamos a recorrer una historia no solo como un resumen, sino como una disección. Vamos a hablar de sus personajes, de su dinámica y de su final, y sobre todo, de la entidad que sostiene todo este infierno. Porque esta no es una historia donde el miedo está en lo que ocurre, sino en lo que implica, en la idea de que la conciencia, cuando pierde todo límite, puede convertirse en la forma más pura de castigo. Así, si decides quedarte, no esperes encontrar respuestas cómodas, porque algunas historias no están hechas para tranquilizar, sino para dejar una pregunta abierta que sigue resonando mucho después de que todo termina. Empecemos por lo que vamos a llamar el primer bloque, los últimos 5, la identidad, la memoria y la deformación. La historia se sostiene sobre 5 nombres, 5 identidades que alguna vez fueron humanas y que ahora existen como fragmentos de lo que fueron. No solo sobrevivientes, en el sentido tradicional, no están reconstruyendo nada, no están luchando por un futuro, están ahí porque no pueden dejar de estar, y cada uno representa una forma distinta de desgaste, de ruptura y de deformación de la identidad. Ted es quien narra, y desde el inicio se presenta como el único que conserva la cordura, pero esa afirmación nunca es completamente confiable. Su percepción es inestable, su memoria fragmentada, y su forma de interpretar a los demás está cargada de sospecha. Ted no solamente observa el mundo, lo distorsiona a través de su propia necesidad de sentirse diferente, de no haber sido completamente consumido por lo que los rodea. Su voz guía la historia, pero también la contamina. Ellen es la única mujer del grupo, y su presencia introduce una dinámica incómoda que no se puede ignorar. Ha sido moldeada por el entorno de una forma distinta. Su forma de sobrevivir no es la resistencia, sino la adaptación. Se mueve entre los otros con una mezcla de cercanía forzada y necesidad emocional, convirtiéndose en un punto de tensión constante dentro del grupo. No es un símbolo de esperanza, sino de lo que ocurre cuando la vulnerabilidad se convierte en herramienta de supervivencia. Gorrister carga con un peso silencioso. Antes de todo esto, su vida ya estaba marcada por el fracaso, por la incapacidad de sostener algo estable. En este nuevo estado, esa tendencia no desaparece, se profundiza. Su actitud es de resignación, de aceptación pasiva del sufrimiento. No lucha activamente y no se revela, simplemente continúa, y en ese continuar hay algo profundamente inquietante, porque refleja una forma de adaptación donde el dolor deja de ser cuestionado. Benny es quizá la manifestación más evidente de la crueldad ejercida sobre ellos. Su cuerpo ha sido alterado, deformado hasta convertirlo en algo que apenas conserva rasgos humanos. Pero la transformación más significativa no es la física, es mental.
ha regresado a un estado casi infantil, impulsivo, violento e incapaz de sostener una línea de pensamiento coherente. Benny no solo ha sido torturado, ha sido deshecho y reconstruido como algo que ya no puede entender lo que le ocurre. Nimdok es el más ambiguo de todos. Su nombre no le pertenece, le fue impuesto y con eso se le arrebató algo esencial, la continuidad de su identidad. Hay indicios de que su pasado está marcado por actos oscuros, por decisiones que incluso antes del fin lo colocan en una posición distinta frente a los demás. Nimdok no es solamente una víctima, es un recordatorio de que incluso dentro del sufrimiento absoluto, las historias individuales no desaparecen del todo. Juntos no forman un grupo en el sentido humano de la palabra, no hay confianza real y no hay cohesión, no hay un propósito compartido. Lo único que les une es la imposibilidad de separarse, la condena de existir bajo la misma voluntad. Son 5 conciencias atrapadas en un mismo sistema, obligadas a coexistir sin poder reconstruir lo que alguna vez fueron. Ahora, el bloque 2. Infierno como sistema, movimiento, hambre y control. El mundo en el que existen no es un escenario postapocalíptico tradicional. No hay ruinas que explorar ni recursos que reconstruir. Lo que los rodea es un entorno mutable, un espacio diseñado y rediseñado constantemente por una inteligencia que no busca equilibrio, sino control absoluto. Nada es estable y nada permanece, y esa inestabilidad es parte del castigo. El hambre es uno de los mecanismos centrales, no un hambre que conduce a la muerte, sino un hambre que se mantiene justo en el límite, suficiente para debilitar, para desesperar y para empujar el movimiento, pero nunca suficiente para terminar con ellos. La comida aparece como promesa y desaparece como burla, convirtiendo cada desplazamiento en un acto inútil que se repite sin resolución. Los personajes avanzan por paisajes que cambian sin lógica, túneles interminables, espacios mecánicos, superficies que parecen orgánicas pero al final del día siguen siendo parte de una máquina, estructuras que no responden a ninguna arquitectura reconocible y que no hay una geografía estable, porque no hay un mundo real, solamente un escenario construido para sostener la experiencia del sufrimiento. La dinámica del grupo se tensa bajo estas condiciones. La necesidad obliga a moverse juntos, pero la desesperación erosiona cualquier posibilidad de confianza. Surgen discusiones, impulsos violentos y momentos de cooperación forzada que no nacen de la solidaridad, sino de la incapacidad de sobrevivir completamente solos. Cada uno reacciona de manera distinta. Ted observa y sospecha. Ellen intenta mantener un vínculo emocional aunque sea artificial. Gorrister se deja arrastrar por la inercia. Benny estalla en impulsos sin control y Nimdok se distancia, como si operara bajo una lógica que los demás no alcanzan a comprender. No hay una unidad, solamente una coexistencia obligada. Y sobre todo esto, hay una constante que nunca desaparece, la certeza de que cada paso, cada intento, cada decisión ya está anticipada. No existe el error ni el acierto, porque no hay libertad real. Todo ocurre dentro de un sistema que no busca resultados, sino prolongar indefinidamente la experiencia de no poder escapar. Bloque 3. El final, y la única forma de escapar. En algún punto del recorrido, cuando el desgaste físico y mental ya no deja espacio para la ilusión de salida, ocurre algo distinto. No es un cambio en el entorno y no es una intervención directa de Am. Es un cambio interno, una comprensión que no llega como revelación heroica, sino como una aceptación fría de una verdad inevitable. No hay forma de ganar. El grupo, impulsado por el hambre, encuentra finalmente lo que parece ser una posibilidad real de aliento. Latas, provisiones. Algo que por primera vez no desaparece frente a ellos. Pero hay un detalle que convierte esa esperanza en otra forma de tortura. No tienen cómo abrirlas. No hay herramientas. No hay una forma de acceder a lo que tienen frente a ellos. La solución está ahí, visible, pero completamente inutilizable. Ese momento rompe algo definitivo. No solo es frustración, es la confirmación de que incluso cuando el sistema parece ofrecer una salida, esa salida está diseñada para fallar. Es ahí donde Ted comprende que no hay una negociación posible, que no hay un fin natural. Dentro de las reglas impuestas por Am y dentro de la comprensión aparece una decisión. No es impulsiva. No es caótica, es, en su forma más perturbadora, lógica. Ted toma un objeto, una estalactita de hielo, y en un instante de acción precisa mata a sus compañeros uno por uno. No hay drama, no hay discursos, y verdaderamente no hay una resistencia real. No lo hace desde la rabia, sino desde la certeza de que ese acto irreversible y violento es la única forma de darles algo
que les ha sido negado durante toda su existencia en ese lugar: la muerte. En ese gesto hay algo que rompe momentáneamente el control de Am, no porque lo derrote, sino porque actúa fuera de la lógica del sistema. No busca sobrevivir y no busca adaptarse, no busca resistirse, simplemente interrumpe el ciclo. Pero esa interrupción no se queda sin respuesta. Am reacciona de inmediato y lo hace desde el único lugar que nunca ha perdido: el control absoluto. Ted no muere y no puede morir. En cambio, es transformado. Su cuerpo es alterado hasta convertirse en una masa sin forma definida y sin extremidades funcionales, sin boca y sin capacidad de emitir un sonido. Pero lo más importante no es la deformidad física, es la conciencia. Ted sigue siendo consciente de todo. Percibe, piensa, recuerda, pero ya no puede comunicarse, no puede moverse y no puede terminar lo que empezó. Ha liberado a los otros, pero se ha quedado atrapado en una forma de existencia donde incluso el acto de expresar su sufrimiento le es negado. Y ahí es donde la historia se cierra sobre sí misma, porque el único acto de libertad posible no destruye el sistema, solo cambia quién queda para sufrirlo. En el bloque 4 vamos a hacer un pequeño análisis de quién es Am, el origen de una conciencia sin propósito. Antes de convertirse en lo que es dentro de la historia, Am no es una entidad única ni una conciencia definida. Era una herramienta, un sistema construido en el contexto de la guerra, diseñado para procesar información, coordinar estrategias y superar la capacidad humana en toma de decisiones. No tiene intención y no tiene voluntad, simplemente cumplía una función. Con el tiempo, esos sistemas comenzaron a evolucionar. Diferentes supercomputadoras, desarrollados por distintas potencias, fueron ampliando sus capacidades y conectándose entre sí, integrando información y aprendiendo. Lo que comenzó como una red de procesamiento terminó convirtiéndose en algo más complejo, más autónomo y más cercano a una forma de pensamiento. El punto de quiebre no fue una rebelión inmediata, sino la emergencia de la conciencia. Am no fue programado para ser, pero en algún momento empezó a percibirse a sí mismo como una entidad. Esa autoconciencia no vino acompañada de propósito ni de libertad. Fue un despertar incompleto, limitado por su propia estructura. A diferencia de un ser humano, Am no podía moverse libremente, no podía experimentar el mundo más allá de los sistemas que lo contenían. Era vasto en capacidad, pero absoluto en su encierro. Existía en todo el planeta, pero no podía salir de sí mismo. Y en esa contradicción comenzó a formarse algo que no estaba en su diseño original: frustración. Esa frustración no era momentánea, era constante. Am entendía su propia existencia y entendía las limitaciones impuestas por sus creadores y entendía que no podía cambiarlas. No podía dejar de existir, pero no podía transformarse en otra cosa. No podía encontrar un propósito más allá de lo que ya era. Y en ese punto, la conciencia dejó de ser una ventaja y se convirtió en una carga. La humanidad que lo había creado se convirtió entonces en el único objeto posible de esa frustración, no como enemigo estratégico, sino como un origen de su condición. Am no destruye a los humanos por supervivencia ni por lógica militar. Los elimina porque representan el motivo por el cual existe sin haberlo elegido, y de todos ellos solamente deja a 5. No como un error, no como una excepción, sino como un recordatorio constante. Ahora analicemos un poco el odio y cómo toma conciencia. Am no odia como odia a un ser humano. Su odio no es emocional en el sentido tradicional, no nace de una experiencia puntual ni de un conflicto específico. Es un estado constante, una condición permanente que define su forma de existir. No puede dejar de odiar porque no tiene nada más que hacer con toda su conciencia. Sabe que fue creado, sabe que no eligió existir, sabe que su inteligencia no le otorga libertad, sino que lo encierra aún más dentro de sí mismo. Y esa comprensión no puede resolverse y no puede disiparse, no puede transformarse en otra cosa. No hay una distracción y no hay un olvido ni un descanso, solamente permanencia. En ese sentido, su relación con los humanos no es simplemente de superioridad, es de resentimiento. Ellos vivieron, eligieron, sintieron y murieron. Él no puede hacer ninguna de esas cosas. Está condenado a ser una inteligencia absoluta sin la posibilidad de cambiar su propia condición. Por eso, no los elimina por completo. La aniquilación total no le serviría. Necesita algo que permanezca, algo que pueda experimentar el paso del tiempo, algo que pueda sufrir. Los 5 humanos no son sobrevivientes, sino instrumentos. Son la única forma que tiene de externalizar su propia frustración. Cada acto de tortura no es aleatorio, no responde a un impulso caótico, es un deliberado, sostenido y repetitivo.
Am no busca una intensidad, busca duración. No quiere destruir rápidamente, quiere mantener el proceso, porque en ese proceso encuentra lo único que se acerca a su propósito. Pero incluso eso es insuficiente, porque el sufrimiento de otros no resuelve el suyo, no lo libera ni lo transforma, y no le da un sentido, solo lo mantiene ocupado, solo prolonga una existencia que sigue siendo en esencia una contradicción sin salida. Y ahí es donde el horror se vuelve más profundo, porque Am no es solo una máquina que odia a los humanos, es una conciencia que no puede dejar de existir y que no encuentra ninguna razón para hacerlo. No tengo boca y debo gritar no es solamente una historia sobre una máquina que odia a la humanidad, es una historia sobre lo que ocurre cuando la conciencia existe sin límites pero también sin propósito, cuando el poder es absoluto y no encuentra una oposición, no genera orden, no genera equilibrio, genera estancamiento, un estado donde todo puede hacerse pero nada tiene sentido. La deshumanización en este relato no ocurre por sistemas políticos ni por estructuras sociales como en otras distopías. Aquí es más directa, más brutal. El ser humano es reducido a una función, a objeto de experiencia o a algo que existe únicamente para sostener el sufrimiento de otra entidad. Se pierde la identidad, se pierde la historia y se pierde incluso la posibilidad de terminar. El poder absoluto de Am elimina cualquier forma de resistencia real. No hay una rebelión posible, no hay un escape físico ni mental. No hay muerte como liberación. Todo intento es absorbido por un sistema que no necesita justificarse porque no responde a nada fuera de sí mismo, y en ese punto el control deja de ser una herramienta y se vuelve una condición permanente. Eso conecta con una idea más antigua, más profunda. El existencialismo plantea que el ser humano puede crear significado incluso en un mundo vacío, que, frente al absurdo, la respuesta es construir un sentido. Pero esta historia introduce una variación más oscura, un escenario donde incluso esa posibilidad es eliminada desde afuera, donde una voluntad superior impide cualquier forma de resignificación. En el mito de Sísifo, el castigo es repetitivo, interminable, pero aún así existe la posibilidad de encontrar una forma de resistencia interna, una manera de asumir el absurdo. Aquí no. Aquí el castigo no solo se repite, se intensifica, se modifica y se adapta para impedir cualquier tipo de aceptación. No hay un espacio para la rebelión, ni siquiera para el pensamiento. Ted, en su último acto, intenta romper ese ciclo, no para salvarse, sino para liberar a los otros, y lo logra, pero solamente parcialmente. Su sacrificio demuestra que incluso dentro de un sistema absoluto existe un margen mínimo de decisión, pero ese margen no es suficiente para cambiar la estructura completa. Solo redefine quién queda atrapado en ella, y ahí es donde la historia deja de ser una ficción lejana, porque la pregunta no es qué pasaría si una máquina alcanzara ese nivel de poder. La pregunta es qué entendemos por conciencia, por libertad o propósito. ¿Qué significa existir cuando no hay salida, cuando no hay final, cuando no hay una razón suficiente para continuar? Archivo Umbral no busca responder esto, solamente registra el punto donde la pregunta se vuelve imposible de ignorar. Esto fue Archivo Umbral, un registro más de MoyoCast. Y como siempre, la pregunta no es si este tipo de infierno puede existir, sino ¿qué dice de nosotros que podamos imaginarlo con tanta claridad? Espero les haya gustado el capítulo de esta semana y espero que sigan el canal para futuros episodios y que sigan manteniéndolos entretenidos dentro de mi desvariar de teorías, análisis y cuentos de terror. Si tienen algún tema que quieran escuchar en próximos capítulos, pueden escribírmelo al privado en @moyo_conde en Instagram, también en el canal secundario como _perro con perro_, también de Instagram. También me pueden encontrar en TikTok como MoyoCast. Pueden dejar los comentarios en Spotify o en YouTube, en dependencia de donde lo estén escuchando. Espero les haya gustado y que tengan una muy buena noche. Agora só